Bienvenidas y bienvenidos. Como es de todos conocido, el consejero presidente tiene la atribución de recibir las solicitudes de registro de las candidaturas a presidente de los Estados Unidos mexicanos entre el 15 y el 22 de marzo que presenten los partidos políticos. En nombre del consejero presidente, la señora y señores consejeros electorales que se encuentran presentes, reitero el gusto de darles la bienvenida a esta ceremonia donde habrá de entregarse la solicitud de registro del candidato que postula la coalición Movimiento Progresista a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Para tal efecto, nos acompañan, entre otras distinguidas personalidades, los presidentes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, respectivamente los ciudadanos Jesús Zambrano Grijalva, Alberto Anaya Gutiérrez y Luis Walton Aburto. También la secretaria general del PRD, la señora Dolores Padierna. Igualmente se encuentran entre nosotros los representantes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral de los partidos que integran la coalición Movimiento Progresista. Por el Partido de la Revolución Democrática, Camerino Eleazar Márquez Madrid. Por el Partido del Trabajo, Ricardo Cantú Garza. Y por Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón. Saludamos a los consejeros del Poder Legislativo, también integrantes del Consejo General de esta institución, al senador Pablo Gómez Álvarez y a los diputados Óscar González Yáñez y Pedro Jiménez León. Y por supuesto, y muy especialmente, damos la bienvenida al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, propuesto como candidato de la coalición Movimiento Progresista, además de militantes e invitados aquí presentes. No omito mencionar que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes aplicables, una vez revisados los requisitos correspondientes, el próximo jueves 29 de marzo se realizará una sesión especial del Consejo General para registrar en su caso las candidaturas correspondientes. Es importante señalar que para este 2012 se trata de la primera ocasión en que se llevará a cabo el registro de las candidaturas a presidente de los Estados Unidos mexicanos posterior a la reforma electoral que se llevó a efecto entre 2007 y 2008. Sin más, y reiterándole la bienvenida al Instituto Federal Electoral, que es la casa de todos los ciudadanos mexicanos y de todos los partidos políticos, le concedo el uso de la palabra al licenciado Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Es para nosotros un orgullo y una enorme satisfacción estar el día de hoy aquí, en este momento en el que estamos cumpliendo con un requisito legal y constitucional, acompañando a nuestro candidato a la presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista, nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, por el que trabajaremos incansablemente para que en la contienda electoral que se celebrará el próximo 1 de julio sea quien obtenga la mayoría de los votos y por lo tanto se constituya en el presidente de la República. Es un proceso electoral que tiene una enorme importancia para el futuro inmediato de México, para los próximos años, quizá para las próximas décadas. Tiene una enorme trascendencia para la vida de la República en un proceso electoral que ya todo mundo avisora que será muy complejo, con un conjunto de relaciones que se van a dar en el desarrollo mismo de la contienda electoral y en el que, como lo hemos dicho, tenemos plena confianza en trabajar para obtener la mayoría de la confianza de la sociedad, de las mujeres y de los hombres que van a ir a decidir por sí mismos, por sus hijos y por sus familias. Esperamos, por supuesto, que transcurramos en estas campañas electorales en un escenario de equidad y de transparencia. Y desde luego
de que se cumpla con una función esencial por parte del Instituto Federal Electoral, que es el cuidado de la legalidad, que no se repita lo que vivimos lamentablemente en el 2006. 2012 no podrá ser el 2006. La salud de la República no lo permitiría y por lo tanto aprovechamos para hacer un exhorto al Consejo General del IFE, presidido también por el consejero Leonardo Valdés, para que se apegue plenamente a estos principios establecidos en la Constitución y en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que podamos finalmente tener resultados confiables. Nosotros confiamos, por lo tanto, también tener en la persona de Andrés Manuel López Obrador a quien representa los intereses legítimos, las profundas aspiraciones y las esperanzas de un cambio verdadero. México requiere que el 1 de julio la alternancia política finalmente se dé con el movimiento progresista, con las fuerzas de izquierda, y que al mismo tiempo lleve a que tengamos para los próximos 6 años con un hombre con visión de estadista, con una responsabilidad y un compromiso con las causas más sentidas del país, en Andrés Manuel López Obrador, al próximo presidente de México. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto también saludar al senador Ricardo Monreal, coordinador de la campaña política. Tiene ahora el uso de la palabra el ciudadano Luis Walton Aburto, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de todos ustedes, con el permiso de las personas que se encuentran en el presidio, acudimos hoy ante el Instituto Federal Electoral para presentar la solicitud de registro de nuestro abanderado, el candidato del Movimiento Progresista a la presidencia de México, el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. El pasado 22 de febrero, nuestros órganos de decisión de Movimiento Ciudadano aprobaron por unanimidad la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, convencido de que es la alternativa que los mexicanos están esperando para lograr el cambio verdadero que nuestro país requiere. Con determinación, las estructuras militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano hemos decidido emprender este camino al lado de Andrés Manuel López Obrador, para juntos conquistar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y ganar, por supuesto, la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador es hoy en día el líder social y político más importante de este país, que ha sido congruente en su decir y su actuar. Nos ha convocado a la construcción de un proyecto alternativo que le dé a nuestra nación un mejor futuro. Estamos con Andrés Manuel López Obrador porque conoce las necesidades de la gente, ha recorrido varias veces el país y ha renovado la esperanza de millones y millones de mexicanos que desean que un mejor país para todos sea posible. Con Andrés Manuel López Obrador tenemos liderazgo, tenemos proyecto y sumamos nuestra fuerza para ir a esta contienda democrática con la convicción de que es por México. La democracia plena solo puede obtenerse si todos nosotros, las instituciones, los partidos y los ciudadanos ejercemos la responsabilidad, los derechos y obligaciones que como parte de dicho proceso democrático nos corresponden. Por eso, el Movimiento Ciudadano tenemos la confianza de que los consejeros y consejeras del IFE sabrán estar a la altura que en los tiempos demandan, y la institución garantizará la imparcialidad, legalidad y certeza del proceso electoral. Por nuestra parte, el Movimiento Ciudadano, como integrantes de la coalición Movimiento Progresista, asumimos la responsabilidad de conducirnos apegados a la ley y propiciando siempre
una contienda respetuosa, con propuestas y motivando a la participación ciudadana. El Movimiento Ciudadano sabemos que los protagonistas en esta contienda son los ciudadanos, son quienes tienen la última palabra, pues con su voto y su participación comprometida en este proceso electoral decidirán los destinos de nuestro país. Convocamos a los ciudadanos a hacer conciencia de la responsabilidad de su voto, a comparar trayectorias, propuestas y congruencias, a no dejar que ni los poderes fácticos ni las dádivas electorales sean las que determinen su voluntad. Les invitamos a ejercer plena y libremente su ciudadanía. Tenemos una cita con la democracia y en Movimiento Ciudadano estamos preparados para ello, con Andrés Manuel López Obrador y con la determinación de las fuerzas progresistas, haremos de esta la oportunidad para concretar el cambio verdadero que México demanda. A continuación se entregará al consejero presidente la solicitud de registro como candidato a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos del ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Escuchamos al representante del PG. No llegó. Que hable Ricardo. Ricardo, ¿quieres hablar? Por el uso de la palabra, Ricardo Cantú. Por favor, licenciado. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, compañeros dirigentes de los partidos políticos del Movimiento Progresista, ciudadano consejero presidente del Instituto Federal Electoral, ciudadanos consejeros electorales, ciudadanos en general que nos acompañan. Para el Partido del Trabajo es un orgullo presentar el día de hoy la solicitud del registro de la candidatura del licenciado Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República. Es un orgullo porque reconocemos en él a un gran luchador social identificado con las mejores causas del pueblo de México y porque estamos convencidos de que la situación por la que atraviesa el país es una situación crítica que requiere de un liderazgo fuerte para poder, desde la presidencia de la República, salvar al país de la tragedia que actualmente se está viviendo. Hemos tenido décadas de implementación de modelos políticos y económicos que han traído un estancamiento en la economía nacional y un deterioro en la vida de los mexicanos. Por ese motivo, creemos que este proceso electoral que hemos iniciado y que culminará en julio del presente año es trascendental para el futuro y para el porvenir de nuestra patria y de México. Creemos que esta no es una elección más, se juega el futuro y el porvenir de nuestro país, porque hemos estado en un deterioro de las situaciones económicas, políticas y sociales. Y como lo ha señalado nuestro candidato, es
muy importante que el pueblo de México organizado y con una participación cívica, pacífica y electoral promueva y provoque el cambio que el país necesita. Por ese motivo, nuestro partido se siente orgulloso de presentar la candidatura del licenciado Andrés Manuel López Obrador y confiamos en que el Instituto Federal Electoral esté a la altura de los retos que nos impone la coyuntura actual en México. Nuestro país ya no está para volver a vivir una situación semejante a la del 2006. Necesitamos instituciones comprometidas con el país y esperemos que el Instituto Federal Electoral esté a la altura de este reto que se está viviendo, porque nuestro país así lo necesita. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ciudadanos consejeros, mujeres, hombres, consejeros del Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo que establece la ley, estamos solicitando el registro de mi candidatura para participar en las elecciones y lograr, si así lo deciden los mexicanos, la presidencia de la República. Como aquí se ha dicho, y creo que es de dominio público, México atraviesa por uno de los peores momentos de su historia. Por eso estas elecciones van a ser muy importantes. Ahora más que nunca, los ciudadanos vamos a elegir. La palabra elegir va a adquirir todo su significado. Se va a decidir sobre el destino del pueblo y de la nación. Hay, como se sabe y se sabrá cada vez más, dos opciones, dos alternativas, dos caminos: o más de lo mismo o un cambio verdadero. El pueblo libremente tendrá que decidir. Nosotros representamos la posibilidad de un cambio verdadero. Queremos sacar al país del estancamiento económico, sobre todo sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, del miedo, del temor, de la inseguridad, de la violencia, por la vía pacífica y por los cauces electorales. No apostamos a transformar al país por la vía violenta. Pensamos que se puede lograr la transformación de México de manera pacífica. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Por eso, ustedes como autoridades electorales tienen una gran responsabilidad y espero que estén a la altura de las circunstancias. Que no se repita lo que sucedió en el 2006. Que no se vuelvan a pisotear los derechos de los ciudadanos.
que se respete la voluntad del pueblo, que tengan ustedes la capacidad, con la ley en la mano, de garantizar elecciones limpias y libres. Ese es el propósito que se debe de lograr en estas elecciones tan importantes para el pueblo de México. Dos cosas se deben de cuidar, lo digo de manera respetuosa, sin venir a dar lecciones de democracia a este instituto. Para garantizar las elecciones libres y limpias en nuestro país es fundamental cuidar que no se utilice el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para favorecer a partidos y candidatos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se compren los votos, que no se compren lealtades, que no se compren conciencias, que sea el pueblo libremente el que decida por qué partido y por qué candidato va a sufragar. Lo segundo, que es fundamental y determinante, que haya equidad en los medios de comunicación, que eviten ustedes la tentación de algunos medios de comunicación de suplantar el derecho que tienen los mexicanos de elegir libremente a sus autoridades, que no quieran los medios de comunicación, en particular la televisión, imponer al próximo presidente de México mediante la publicidad y la mercadotecnia. Esos dos aspectos considero que son fundamentales. Lo demás es añadido. Ojalá y no se pierda el tiempo en trámites burocráticos y atiendan ustedes lo sustancial. Repito, cuidar que no se utilice el dinero público, el dinero ilícito en las campañas, y que se garantice equidad en los medios de comunicación. A mí me da mucho gusto estar por segunda ocasión en esta ceremonia de registro para volver a ser candidato a la presidencia, y vamos de nuevo a participar y vamos de nuevo a ganar la presidencia de la República. Muchas gracias, ciudadanos consejeros, como aquí lo expresó el dirigente del Movimiento Ciudadano. Nosotros siempre vamos a respetar la legalidad. Siempre he sostenido que al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie. Estamos por una auténtica, una verdadera legalidad. Muchísimas gracias. Finalmente agradeceremos al consejero presidente del Instituto Federal Electoral, el doctor Leonardo Batres Zurita, nos dirige unas palabras. Doctor. Ciudadano Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática. Licenciada Dolores Padierna, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática. Senador Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo. Senador Luis Walton Aburto, presidente de Movimiento Ciudadano. Señor senador Ricardo Monreal, coordinador de campaña. Licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Maestro Camerino Márquez, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del IFE. Licenciado Ricardo Cantú, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del IFE. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante del Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Señor senador Pablo Gómez, consejero del Poder Legislativo. Señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano. Licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del IFE, licenciado Alfredo Ríos Camarena, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos. Por la facultad que me otorga el artículo 119, párrafo primero, inciso J del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y con fundamento en lo establecido en los artículos 223 y 225 del mismo ordenamiento legal, recibo la solicitud de registro del ciudadano Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República postulado por la coalición Movimiento Progresista. En términos de lo dispuesto en la legislación electoral, instruyo en este momento al secretario ejecutivo para que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, realice, con apego a la normatividad vigente, la verificación de los requisitos contemplados en el artículo 224 del COFIPE y proceda en los términos del artículo 225 del mismo código. Nuestro sistema democrático ha establecido los plazos para que la autoridad electoral analice y en su momento el Consejo General formalice el registro de las candidaturas a la presidencia de la República que hayan cumplido con los requisitos de ley para el proceso electoral federal 2011-2012. En una democracia, el cumplimiento de las reglas y los plazos contribuye a la equidad. Por ello, hago un llamado para que la coalición Movimiento Progresista, sus candidatos, militantes y simpatizantes respeten escrupulosamente las disposiciones legales aplicables a este periodo de intercampañas. Del mismo modo, y como ya lo hice en 3 ocasiones anteriores, exijo a todas las fuerzas políticas que la disputa por el poder y el debate de ideas se ajuste a los principios de certeza y legalidad. El 30 de marzo iniciarán las campañas electorales. Por tanto, la coalición Movimiento Progresista y los demás partidos políticos están obligados a respetar los topes de gastos de campaña, cumplir con lo relativo a la rendición de cuentas, garantizar la equidad de género en la composición de las fórmulas de candidatos y apegarse en todo momento a las disposiciones constitucionales para el acceso a la radio y la televisión. Contribuir al debate político de altura será, estoy seguro, una aportación que la sociedad mexicana agradecerá a la coalición Movimiento Progresista y a sus candidatos y en general a todas las fuerzas políticas. Por ello, a nombre de las consejeras y los consejeros electorales, confío que, de ser procedente el registro, su candidato a la presidencia, al igual que el resto de las candidatas y los candidatos a cargos de elección popular, contribuirán a la sana competencia, a la transparencia y a la legalidad del proceso electoral en marcha. Que todo, señoras y señores, sea así por el bien de México. Muchas gracias.